Buenos días a todos, bienvenidos. Qué bueno saludarles en esta mañana. ¿Ya le dijo a alguien qué bien se ve este día? ¿Ya le dijiste qué bien te ves hoy? ¿Te cae bien el frío? ¿Te conserva mejor? Dígale. Por favor, dígale a alguien, qué gusto me da que estés aquí el día de hoy. Qué gusto me da. Dígaselo, por favor. Qué gusto me da que estés aquí hoy. Muy bien. De una vez les digo el horario de la próxima semana es a las 11 de la mañana. La reunión que vamos a tener. Escogimos la de en medio para que pudiéramos juntar de las tres reuniones a los que asisten, ¿verdad? Unos esperarse un poquito y otros atrasarse un poquito en sus horarios, y creemos que es un buen tiempo para las actividades que muchos pueden hacer ese día, que van a ir a ver a la suegra, que van a ir a ver a la mamá, que van a salir, en fin. Lo que sí quiero decirte, perdóneme que insista, es que no dejes de venir. Háganse el hábito, es un hábito, es un hábito. Cuando yo era niño, en mi iglesia, habituábamos estar el 24 a las 7 de la noche en la iglesia, y la iglesia estaba llena. Es un asunto de hábito. Luego había otra iglesia que teníamos el año nuevo a las 12 de la noche, y ahí estaba la iglesia. O sea que es algo que tiene que ser decidido, lo podemos hacer. Sería padrísimo que de las tres reuniones podamos juntarnos ese día. Se trata de Jesús, ¿no? La Navidad, y poder venir juntos y decirle: Señor, gracias. Vamos a tener una reunión diferente, no va a ser un culto común, pues, ¿verdad? Vamos a hablar el tema a propósito y el desarrollo de la reunión también va a ser un poco distinto. Así que véngase. Además, al final va a estar Santa Claus, así que si no viene, pues no le va a tocar regalo. No, no es cierto, ese no es el motivo. Venga, dígale a alguien: te espero la siguiente semana, ojalá estés aquí. Dígaselo. Bueno, ¿a qué horas va a ser la próxima semana? A las 11, ¿verdad? La semana pasada también anunciamos que era a las 11, aunque lo dijimos en la tercera reunión, y como ya lo dijo Joca, lo estaremos reforzando con un video en la semana. Yo les voy a estar recordando. Así que bueno, vamos al mensaje del día de hoy, Jeremías capítulo 7. Quiero leer con ustedes ese pasaje de Jeremías 7, versículo 3. Y dice lo siguiente: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: mejoren sus caminos. ¿Cómo dice la frase ahí? Mejoren sus caminos. Después dice: y sus obras, es decir, el rumbo en el que vas y la manera como lo haces. Fíjense que es muy interesante eso, porque en la vida, cuando nosotros tenemos una acción, estos dos elementos existen: hacia dónde vamos y cómo lo hacemos. Podemos ir por las tortillas de mala gana, o podemos ir por las tortillas, ¿verdad?, sabiendo que somos parte de la ayuda de la mamá, de la familia, que vamos a comer, vamos a ser parte de ese alimento, o podemos hacerlo de manera a disgusto. La vida es así. Podemos acabar hoy el día y decir: ay, mañana es lunes y hay que ir a trabajar. Yo sé que nadie de ustedes dice eso, pero podemos decir: mañana es lunes, gracias a Dios que tengo trabajo. ¿Me explico? A todos nos pasa, no crean, a todos nos pasa. Entonces el Señor les sabe, les dice: mejoren sus caminos y sus obras, hacia dónde van y cómo lo hacen, y yo los haré habitar en este lugar. Jeremías está hablando en un tiempo donde Israel no estaba en su mejor momento. Está hablando inclusive de las cosas que no están bien en Israel. Y este profeta, entre tantas cosas que Dios le habla para Israel, les habla de mejorar cómo hacen las cosas y de mejorar hacia dónde se dirigen. Hemos tomado estos 2 domingos para hablar una pequeña serie y le hemos titulado Mejora, como parte de todo lo que hablamos en el año en las series que tiene que ver con ser prósperos o prosperar. Eso lo explicamos en el primer mes y todos los meses del año que el Señor nos ha concedido. Pero cerramos con este énfasis de mejorar porque
como personas el mejoramiento lo podemos ver, me parece a mí, de dos maneras. La manera natural humana, que podría traducirse en desarrollo personal, que podría traducirse en superación personal, que podría inclusive pisar el terreno del humanismo, donde el ser humano está en el centro. O como cristianos podríamos nosotros pensar qué es lo que Dios dice acerca de mejorar, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de mejorar y por qué hacerlo. Un poco de esto lo hablé ya la semana pasada. Si no has visto el video de la semana pasada, velo en la semana. Pero ahí hablaba un poco de por qué mejorar, qué sucede cuando mejoramos. Y de hecho este pasaje nos deja ver que Dios está diciendo: para que tú tomes esta tierra, para que tú habites en este lugar que ya había sido de ellos, pero que estaban ahora otra vez en problemas. Es decir, habían perdido el gobierno, habían perdido los años de gloria que habían, por ejemplo, en el tiempo de David, años antes, y ahora estaban en otra situación. Dios le habla y le dice: para que eso sea retomado, hay que mejorar el camino. De pronto, cuando en la vida vemos una relación que se descompone, es porque seguramente hay cosas que se dejaron de cuidar y hay que retomarlas, mejorarlas para volver a tomar el gobierno de esa relación. Puede ser con los hijos, puede ser con el amigo, con el familiar, puede ser con el esposo, la esposa. Cuando hablamos de la salud, por ejemplo, nosotros podemos tener en algún momento dado una situación de salud, vamos al médico y el médico dice: hay que mejorar la alimentación, hay que mejorar el ejercicio, hay que mejorar la respiración, ¿verdad? Hay que mejorar lo que se toma, hay que mejorar los horarios, ¿verdad? Y entonces empiezas a descubrir cosas que los médicos te dicen que son necesarias mejorar para retomar lo que posiblemente se está perdiendo. Y ahora por eso hay un malestar, o por eso hay un problema, o hay una alteración en el cuerpo. Bueno, pues Dios le habla a Israel y les dice: para retomar lo que yo les he dado, necesitan mejorar sus caminos y mejorar sus acciones, mejorar el rumbo, tener claro el enfoque, de qué se trata, hacia dónde voy, para qué lo hago, ¿verdad? Y mejorar las acciones. Voy a ponerle un ejemplo para después ir a los versículos que quiero leer con ustedes. Cuando alguien tiene una relación afectada, recuerdo, y esto lo he dicho otras veces, recuerdo un joven que había tenido un problema en su matrimonio y la relación se había quebrado. Estaban separados, ella ya no quería regresar con él porque varias veces él había hecho cosas que a ella la habían lastimado, ¿verdad? Esas cosas que no vemos en el mundo. Y entonces él me decía: yo quiero recuperar mi matrimonio. Yo le decía: qué bueno, si eso quieres, tienes una buena dirección. Y después ella le empezó a decir: si acaso yo pensara en regresar contigo, va a ser después de un año, le dijo así. Y él vino conmigo y me dijo: ¿cómo ve? ¿Que quiere un año? Que yo me porte bien, que yo esto, que yo lo otro. Y me dice: y luego si después del año no quiere. ¿Sí entienden lo que estaba diciendo él? Él no tenía claro a dónde quería. Él no quería restaurar el corazón de su esposa. Él quería tener una esposa, no restaurar lo que había dañado, no ayudarle a sanar lo que él había causado. Y entonces, como él no tenía claro el enfoque, sus acciones estaban limitadas. A decir: si yo trabajo un año y al final me dice que no, pues ¿para qué trabajo? Pero cuando tienes un objetivo y dices: lo que quiero es, si fui parte de su daño, quiero ser parte de su bien, lo voy a trabajar, y si al final me dice que no, está bien. Pero por lo menos le dejé un mensaje: trabajé para resarcir el daño que dice. Porque todos aquí sabemos que la Biblia habla de resarcir el daño, ¿no es cierto? La Biblia habla y dice que cuando cometemos una falta, hagamos algo para poder resarcir. La Biblia dice otras formas que hoy en día tal vez no las viviríamos, pero la esencia es hacer algo para resarcir el daño. Entonces, este joven al parecer tenía un objetivo, pero no sabía bien a dónde iba. Él no quería restaurar un matrimonio, él quería tener una esposa. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y para restaurar él tenía que considerar que lo que ella le pedía era correcto, era congruente con lo que estaba pasando.
Luego entonces sus acciones estaban ligadas no a restaurar, sino a tener una esposa. Bueno, son de estas historias tristes. Al final no aguantó él ni 2 meses, creo, y todo terminó. Se terminó su relación matrimonial. ¿Se mejoró la relación? No. ¿Se mejoró él? Tristemente no. Y esto es lo que Dios nos está dejando ver en estas palabras. Miren, tomar, mantener o retomar lo que es de ustedes, una buena familia, un buen hogar, una buena salud, un buen trabajo, un buen negocio, lo que sea, necesita mejoramiento. Ahora les voy a decir por qué. Porque en el proceso natural de nuestra vida, en lugar de mejorar, tendemos a deteriorarnos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Todos aquí llegamos a un trabajo y decimos, ay, ya tengo trabajo. Y cuando nos empiezan a pedir cosas, y cuando ven que somos los mejores y nos piden más, entonces empezamos, no, pues ni pagan más. No, pues bueno, por fin no dabas gracias a Dios por el trabajo. Yo recuerdo cuántas gentes he orado a lo largo de 30 años de pastor y 47 de servir a Dios. Cuántas personas no he orado que me dicen, pastor, ayúdeme a orar para que consiga un trabajo y voy a servir a Dios. Y consiguen un trabajo y se olvidan de servir a Dios. Y luego hasta se les sube. Y miren, Dios los bendice y gracias a Dios por eso. Pero se les olvida que un día dijeron, si Dios me da esto, yo voy a hacer esto. Y lo que empezó bien se deteriora. A todos nos puede pasar, ¿no es cierto? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado en diferentes áreas de la vida. Recuerdo cuando tenía a mis hijos por ahí de unos 6 y 4 años, cuando mis hijos me decían, papá, llévanos al parque. Yo venía de trabajar, estaba cansado y había cierto pesar en mi corazón. Yo decía, ay, ¿por qué se les ocurre a los niños jugar, no? Y se me había olvidado que antes de casarme yo decía, quiero tener hijos joven, porque quiero jugar con ellos, porque quiero disfrutarlos. Y apenas 6 años después ya me pesaba llevarlos al parque. Recuerdo que los llevaba yo al parque y era de esos papás como si llevara mascotitas que los llevan, perdón por la comparación, no son mascotas, hijos, tranquilos, todos los queremos, pero a veces así actuamos, ¿no? Llegamos al parque, jueguen. Eso hace un perrito, lo sueltas y juega. El niño quiere jugar contigo. Entonces yo era de esos papás que llegaba, hijos, ya como que le soltaba la correa, ándale, ahí está, súbanse, ahí denle. Y yo sentado ahí viéndolos. Y cuando estaba sentado, recuerdo una noche que cuando los estoy viendo, algo pasó dentro de mi corazón y dije, ¿qué estoy haciendo? Y me acordé que nunca en mi vida había yo jugado con mi padre. Y dije, tal vez estoy proyectando lo que nunca tuve. No sé jugar con un papá porque mi papá era ya grande cuando yo tenía 6 años. Mi papá tenía 50 y tantos años. Ya no estaba para jugar con el niño. Ya había criado 7 hijos, ya el 8º lo cuidaban los hermanos mayores. Jugué con mis hermanos mucho, pero con mi padre nunca. Entonces de pronto me viene toda esta imagen y en ese momento oré y le dije, Señor, ayúdame a tener gusto por jugar con mis hijos. Me levanté de ahí, me acuerdo, no se me olvida, estaban ellos en una de estos que tienen escaleras, tiene resbaladilla y tiene un tubo para aventarse como bomberos. Entonces fui con ellos y les dije, échense del tubo, y les daba miedo, no, acá los agarro y si no el suelo los detiene, vénganse, hijos. Y empecé a jugar con ellos. En pocos años deterioré, al menos me pasó a mí, esa parte con mis hijos y otras más que en la vida he tenido deterioros. He tenido deterioros, por ejemplo, en el servicio. Y yo servía y le encontraba sentido a la iglesia, pero dejaba de servir y ya no iba a la iglesia. Y algo se empezaba a deteriorar en mí. A todos nos ha pasado. Pero entonces les dejo en esta mañana algo que creo que es muy importante. Porque si tenemos que mejorar, necesitamos detonadores, usar detonadores en nuestra vida a los cuales todos tenemos acceso. No hay ninguno aquí que no tenga acceso a estos detonadores. Y sabemos que un detonador es aquello que activa, aquello que abre el proceso de una secuencia de cosas, y ese detonador o esos detonadores son muy buenos. Los tenemos al alcance, nos van a pasar en uno o en otro momento o podemos echar mano de ellos en cualquier escenario de la vida.
Miren lo que dicen los siguientes pasajes y vamos a encontrar estos detonadores. Salmo 84:10 dice: un solo día en tus atrios, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. La versión 60 dice: porque es mejor estar en tu casa un día que 1000 fuera de ellos. Esta es la Nueva Traducción Viviente y dice así: un solo día en tus atrios. Después, la segunda parte dice: prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Prefiero ser un portero, alguien que estaba continuamente en la casa del Señor, que estar en la casa de otras personas, ¿verdad? Del ser humano. Y entonces David, al parecer quien escribe este texto, él está diciendo, o creo que no, creo que es para la familia de Coré, pero él está diciendo: es mejor esto que lo otro. ¿Cómo se le llama eso? Eso se llama valoraciones o consideraciones. En la vida estamos llenos de eso. Lo que sucede es que a veces las valoraciones y las consideraciones se hacen muy rápidas o se hacen emocionalmente, no se hacen con un sentido propositivo, con una convicción clara, con un razonamiento cuidadoso, con un análisis adecuado. Estoy hablando de las cosas trascendentes en la vida. Pero las valoraciones son las que nos ayudan. Dice aquí: es mejor estar en tu casa que 1000 días fuera de ello. Lo que estaba diciendo es: para yo poder buscar y escoger el mejor camino, necesito aprender a valorar las cosas, a darles valor a las cosas, ¿verdad? Pero también necesito el que yo pueda tener consideraciones adecuadas. Fíjense, jóvenes, escúchame, esto tiene que ver con ustedes. Cuando yo empecé a ser novio de mi esposa, era yo muy joven. Ella me lleva como 10 años, pero era yo muy joven. No es cierto, no es cierto. Y nos conocimos en la escuela, terminamos de estudiar, comenzamos a trabajar. Cuando comenzamos a trabajar, entramos a trabajar al mismo lugar. Así que yo llegaba al trabajo y la veía a ella. Salíamos del trabajo y de camino a mi casa estaba su casa, entonces pasaba a dejarla. Y casi siempre me quedaba a comer porque mi suegra me invitaba a comer. Y después de comer me quedaba un buen rato. Y así me acostumbré a estarlo haciendo porque trabajábamos juntos. Recuerdo que un día, jóvenes, mi mamá me dijo, un sábado, porque además, fíjense, trabajaba de lunes a viernes y todos los días era muy similar. Y el sábado, ¿qué creen que hacía? ¿Qué creen que hacía? Me levantaba temprano. ¿Y a quién creen que iba a ver? A la novia. Yo ahora lo veo y digo: no, si estaba mal. Ahora, gracias a Dios, todo se trataba de servir a Dios. Iba por ella, la encontraba, veníamos al ensayo de jóvenes, teníamos reunión en la iglesia en la tarde, y luego en la tarde noche la iba a dejar otra vez a su casa, y venía el domingo. ¿Y qué creen que hacía? La volví a encontrar, nos íbamos a la iglesia, estábamos en el culto de la mañana, luego estábamos en el culto de la noche y terminaba en la noche, y así empezaron a hacer todas las semanas. Hasta que un día, un sábado, no fui. Y no se me olvida la palabra de mi mamá que me sacudió. Estaba yo ahí en la casa y mi mamá me dijo: ¿no vas a salir? Y le dije: no. Qué bueno, me dijo ella. Tiene mucho que no estás con nosotros. Y en ese momento me cayó el 20 y dije: cuando me case, ya no voy a estar aquí. Y desde ese día mi esposa y yo hablamos, éramos novios, y yo le dije: ¿sabes qué? Quiero pasar más tiempo con mi familia. Y ella me dijo: yo también, pero no sabía cómo decírtelo. Te fueras a enojar, a pensar que ya no te quiero. En fin. Y le dije: ¿sabes qué? Quiero pasar tiempo con mis amigos. Yo también, pero no sabía cómo decírtelo. Le dije: ya nos vamos a casar. Quiero aprovechar mi soltería todavía. He dejado de hacer esto. Y le dije: ¿y tú qué has dejado de hacer?
he dejado de descansar porque todo el tiempo estás aquí, me dijo. He dejado de esto, he dejado del otro. Saben, había hecho una mala consideración. De pronto la emoción de tener novio, novia, de tener un coche, de tener un negocio, nos centra ahí, que dejamos de valorar y de decir, a ver, ¿para qué es el negocio? ¿Para qué es el coche? ¿Para qué es la casa? ¿Para qué lo tengo? Y hacer nuevas valoraciones. Entonces, nosotros podemos, sin querer queriendo, nos entra esto, ¿no? Y nos entra esta idea de Chespirito, de sin querer queriendo, pero al final dejamos de mejorar y podemos no solo dejar de mejorar, sino afectar cosas. Yo, por ejemplo, hoy que tengo a Andy lejos, ¿verdad? Vive aquí a la vuelta en Tijuana, no la puedo ver, claro, hoy tenemos el WhatsApp, pero sabes, de alguna manera encuentro en mi corazón que estoy tranquilo porque en su niñez pasé tiempo con ellos, porque los acompañé en su adolescencia, porque disfrutábamos cada tiempo estar juntos, servíamos en la iglesia juntos. Ahora que no está, claro que la extraño, pero no me encuentras en mi casa. ¿Qué tiene, pastor? Extraño, Andy. No. ¿Por qué? Porque gracias a Dios pasamos todas las etapas de ellos juntos, ayudándolos, apoyándolos, riendo, saliendo juntos como familia, disfrutándonos. Y eso ahora que está tan lejos, disfruto verla tranquila porque tampoco está llorando por sus padres. Solo el primer año la pasó difícil porque dejó todo, dejó iglesia, ciudad, familia, ministerio, dejó todo por este condenado del Eric, ¿verdad? Saludos, Eric, saludos. Y dejó todo. No, quiero mucho al Eric. Ha sido un buen compañero, se han acompañado bonito, gracias a Dios. 3 años ya cumplieron de casados, ¿verdad? Y todavía no tengo nietos, pero ya tienen un perrito, así que ahí vamos avanzando. Consideraciones. Ten cuidado de lo que consideras, joven. A veces les digo a los jóvenes, y no se los digo en broma, cuando empieza a trabajar, hazle un buen regalo a tus padres. Cuando empieza a ganar dinero, empieza a participar en la casa, no en la novia primero en tus padres, ¿verdad? Agarra tu aguinaldo, este aguinaldo es tuyo, mamá, es para ti, te lo doy, toma. Y todos los jóvenes se quedan así de callados y las mamás dicen amén, porque parece que es como que así una bromita. No, es muy en serio, porque eso nace de las consideraciones que podemos hacer. Se los dice a alguien que se esforzó en bendecir a sus padres con la mayor parte de lo que podía, como lo han hecho mis hermanos, y nos ha ido bien, hemos tenido paz, hemos estado tranquilos, hemos tenido provisión de Dios porque hemos podido trabajar con ellos. Así que entonces, número 1, para mantenernos en esta línea y detonar el mejoramiento siempre en nosotros, hay que cuidar nuestras valorizaciones y nuestras consideraciones. Hay que valorar los momentos de la vida. Hay que considerar los momentos de la vida. Hay que valorar cualquier cosa. Jóvenes, otra vez voy con ustedes. Cuando llegas a casa y ves a tu mamá que está limpiando la casa, considera todo lo que ella ha hecho en la casa. Dile que se siente y comienza tú a limpiar la casa. Pastor, es que vengo de la escuela. No le hace, tienes más fuerza que ella porque eres más joven. La Biblia dice que la corona de los jóvenes es su vigor, es su fuerza. Así que jóvenes, aunque no digan amén, no hay, 1, 2, 3 por todos mis amigos, les invito a que realmente consideren, ¿verdad? Y hagan este tipo de cosas. Esposa, estás cansada, considera recibir a tu esposo bien arregladita, todo dar, ¿verdad? Que el espíritu de doña Florinda se te salga, por favor, y que pueda recibirlo bien en la puerta. Es que estoy cansada. Considera, porque eso mejora las relaciones. Esposo, vienes cansado, antes de entrar a tu casa, date masajes en la cara, practica una sonrisa y llega y saluda de la mejor manera. Eso solo surge cuando hacemos consideraciones. Cuando nos dejamos llevar por cómo nos sentimos o por el momento, las cosas se nos pueden ir entre las manos. Y sin querer queriendo, dejamos de mejorar. La segunda cosa que les digo está en Jueces, capítulo 6, versículos 13 al 16. Se los leo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo,
ve tú con toda tu fuerza o con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Es decir, deja de quejarte y haz algo. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Por favor, dile a alguien con una mirada clara, Dios está contigo. Y luego le dice, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Había una situación en Israel, estaban siendo dominados por otro pueblo, en este caso los madianitas, no era un buen contexto. Y Gedeón lo que hace es recordar las promesas que él sabe de sus ancestros o antepasados de Israel, cómo los sacó de Egipto, cómo estuvo con ellos, los milagros. Pero ahora está viendo un escenario que no es igual al que le contaron que Dios hacía. ¿Te ha pasado eso en la vida? Sí, nos ha pasado. Como cristianos pasa. Tenemos una situación igual a la de Juan y a Juan le sale bien y a mí me sale mal. Y nos hacemos esta pregunta, Señor, ¿por qué a mí no y por qué a él sí? ¿Por qué si abriste el mar? ¿Por qué si dejaste caer maná del cielo? ¿Por qué si esto? ¿Por qué si has hecho milagros? ¿Por qué si he sabido de otros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos está pasando esto? Y el Señor creo que sabía que Israel, pero también Gedeón, si seguía en esa línea, no solo no iba a seguir en el conflicto que estaba, sino que iba a empeorar. Y Dios le da una palabra y le dice, ¿sabes qué? Con tu fuerza ve y haz esto. Lo que estaba diciéndole Dios es, mejora la situación. No la vas a mejorar si te quejas, la vas a mejorar si haces algo. No la vas a mejorar si pones en duda que yo estoy con Israel. Yo estoy con Israel. Yo estoy contigo, aunque las cosas no estén saliendo como quisieras que salieran. Dicho sea de paso, muchas de las cosas que pasaron con Israel fueron consecuencias de lo que ellos buscaron, ¿verdad? Es como si nosotros comemos demasiado dulce y se nos pican los dientes y le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no cuidaste mis dientes? No, Dios te va a decir, es que eso tú lo debiste haber cuidado. Entonces, el Señor lo que está dejándonos ver en este pasaje es como una necesidad se puede convertir o en el agujero de nuestras esperanzas o en el detonador de nuestro mejoramiento. Y Dios aparece en escena y dice, aquí hay una necesidad, las cosas no están como quisieras que estuvieran, pero pueden cambiar. Pero no van a cambiar si solo te quejas, van a cambiar si haces algo. No van a cambiar si crees que estás abandonado, yo estoy contigo. No van a cambiar si crees que tu fuerza es poca, con esa fuerza que tienes puedes hacer algo. Y entonces, el segundo detonador que hay, queridos, y este lo vamos a encontrar en diferentes momentos de nuestra vida, es la necesidad. Cuando hay algo que necesitamos, cuando hay algo en donde volteamos y decimos, ya no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé qué va a pasar, no está en mi alcance, no tengo, no puedo. Esos momentos de necesidad son los que se pueden volver un detonador de un mejoramiento. Pero ¿cómo se van a volver un detonador? Cuando sacamos la queja y abrazamos las acciones. Cuando hacemos a un lado el sentimiento de soledad y confiamos que Dios está con nosotros. Cuando no desmerecemos nuestra fuerza, sino que confiamos que nuestra fuerza es suficiente cuando Dios nos ha dicho, estoy con ustedes. ¿Me explico? Y ahí empezamos a ver cosas en nuestra vida, en nuestra casa y desde luego en nuestro entorno que van mejorándose en nuestras vidas. Cuando Dios nos lleva en medio de la necesidad a hacer un parteaguas y no escoger el camino del agujero, sino decir de aquí voy a cuidar mis acciones, voy a cuidar mi confianza y voy a cuidar mi fuerza y la voy a hacer, voy a trabajar. Yo recuerdo un joven que se quedó sin trabajo y que con su liquidación hace años allá por donde vivíamos, era un joven que tenía su licenciatura, se quedó sin trabajo
Y un día él decidió poner un puesto de jugos. Y le iba muy bien en aquellos años, no sé a qué se dedique hoy, pero puso un puesto de jugos. Y después puso otro puesto de jugos y después puso varios ahí en la zona. Y ahora no era el trabajador de un puesto, era el dueño de varios puestos. Y cuando yo un día lo saludé, le dije, ¿cómo te ha ido? Muy bien, me dijo. Es cuestión de empezar y de trabajar y de no claudicar. Entonces él trabajaba muy temprano, vendían por las mañanas el jugo, le empezó a ir bien, puso un segundo, le empezó a ir bien, le siguió yendo bien, puso el tercero. Con poco empezó a generar no solamente tener dinero para comer, sino que ahora tenía dinero para abrir un segundo puesto, con su fuerza. A veces, si somos honestos, el otro día hablaba con un joven, me decía, es que no tengo 300 pesos. Le dije, mira, yo siempre pongo este ejemplo porque es bien práctico. ¿Cuánto puedes cobrar por lavar un coche? 100, dijo, yo pago 20, no es cierto. 100 pesos, bueno, 100 pesos, pero bien lavado, ¿no? Entre 60, 70, dependiendo de dónde lo lleves a lavar. Hasta 100, 120, de esos que te lo lavan por dentro, por fuera, por abajo, bien aspirado, en fin. Pongamos 100 pesos, como dijo, ¿quién dijo? Ok, como dijo, ¿quién dijo? Gaby, 100 pesos. No lleven su coche con Gaby, porque cobra caro. No es cierto, no es cierto. Pero imagínense 100 pesos. 100 pesos para lavar un coche. Si somos honestos, híjoles, pensamos que lavar un coche es, ¿y para qué estudié mi universidad? Y en lugar de usar esa pequeña fuerza que pareciera de lavar un coche, no estoy diciendo que dejen sus escuelas, jóvenes, solo piensen. Muchas veces oigo en los jóvenes, no tengo, no tienes porque no quieres. Puedes lavar un coche diario, uno, y si lo vendes al precio que dijo Gaby, tienes 500 pesos a la semana, solo de un coche. Vas a tener 2,000 pesos al mes. Vas a tener 24,000 pesos en un año. Y si no haces eso, vas a acabar un año y vas a decir, no tengo. Tú te podrías comprar tu Xbox, tu Nintendo, lo que quieras, en diciembre con 24,000 pesos de un coche lavado al día. Es que estudio, es un coche. En menos de una hora lo lavas. Lo que estoy diciendo es que a veces en nuestra mente, nuestra fuerza, queridos, la minimizamos. Podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, se los aseguro. Y podemos generar todavía más con lo que tenemos en nuestras manos. Me gusta la idea de aquel valiente de David que cuando llega a defender el terreno agarra la espada y empieza a pelear con uno, con otro, hasta que acaba con todos, a tal grado que dice la historia que parecía que la mano estaba tan entumida que ya no la podía abrir y dice ahí se le quedó pegada la espada. No se la pegaron con cola loca, todavía no existía, sino que estaba trabada la mano. No fue uno, no fue dos, fue todos los que pudo. Dile a alguien, en Dios puedes hacer mucho más de lo que hasta ahora has hecho. Dígaselo, en Dios puedes hacer mucho más. Así que ¿cuál es el segundo detonador? Y con este voy cerrando, las necesidades. No te espantes cuando haya necesidad. Cuando veas una necesidad, seguramente hay una Y, una para entregarnos a ella y decir por eso estamos como estamos, o la otra decir voy a cambiar mis palabras, voy a asegurar mi confianza en Dios, voy a usar mi fuerza por muy pequeña que sea y voy a ir hacia este lado. Yo conozco historias muy bonitas de personas que perdieron su trabajo, que los liquidaron, los despidieron y supieron empezar un negocio y hoy viven de su negocio. Y han comprado casa y han tenido una buena vida, porque con esa pequeña fuerza que parecía que les habían quitado, empezaron otra vez a ir hacia adelante. Por último, miren lo que dice, déjeme leerle, Primero de Reyes. Primero de Reyes capítulo 10, versículos 6 y 7. Entonces la reina exclamó, todo lo que
todo lo que oí en mi país acerca de tus logros, esta reina de Sabá, ¿verdad? Así como lo acentúa la versión 60. Todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Está hablando de Salomón. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Quiero cerrar con valoraciones, necesidades, todos tenemos acceso a eso. Y este último, había una reina, no era cualquier persona, era una reina, que si tú ves los presentes que le llevó a Salomón, no era un reino pequeño, era fuerte, le lleva presente. Y ella escucha de la fama de Salomón y ella quiere ir a verlo. Eso me habla de dos cosas. Fue inquietada por lo que se decía de él y no lo había visto, quería verlo. Pero cuando llega y lo ve, ella habla y dice: no es ni la mitad de lo que me dijeron. Y sabes que una de las cosas que nos empujan a mejorar se llama inspiración. Cuando vemos algo a nuestro alrededor, vemos a alguien, vemos a papá, a mamá, vemos a mi hermano, vemos a mi hermana, vemos a un amigo, donde sea que podamos encontrar, y vemos lo que está pudiendo lograr y nos inspira. Recuerdo que una vez me invitaron a una iglesia, a una reunión de oración de pastores y de líderes, y yo fui, ¿verdad? Soy parte de la red de restauración, así que tengo un grupo de amigos pastores, pero esto era otro grupo de pastores. Y ese día fui, llegué en la noche, ahí en la colonia, por ahí en el centro. Y cuando llegué, yo le dije a Dios, cuando iba entrando: Señor, ¿me puedes decir a qué me trajiste a este lugar? ¿A qué vine a este lugar? Porque podía haber orado en mi casa, podía haber orado con mis otros amigos pastores, podía haber orado yo solo. Señor, ¿a qué me trajiste? Y no se me olvida que el Señor me habló a mi corazón y me dijo así: mira e inspírate. Y entonces yo llegué y empecé a ver al que estaba dirigiendo la oración con una pasión y unas ganas, un hombre ya mayor, ¿verdad? Y brincaba y oraba. Y luego empecé a ver algunas cosas y luego empezaron a adorar a Dios, y luego entró otra persona que no era cantante, pero siguió adorando ahí con el grupo. Y luego empecé a ver la relación entre los pastores, se acercaron, me abrazaron, en fin. Y cuando Dios me dijo inspírate, yo dije: sí, es verdad. Cuando vamos a un lugar y prestamos atención, podemos inspirarnos. De repente vamos a encontrar cosas que no nos inspiran mucho, pero hay otras tantas que sí nos inspiran. Cómo trata él a su esposa, cómo se hablan ellos entre hermanos, cómo se saludan ellas entre hermanas, cómo ríen ellos, cómo jalan gente, cómo hacen que otros se sumen. Y de pronto eso nos inspira, no se diga en otras áreas de la vida. Cuando vemos que alguien es trabajador y le va bien, entonces decimos: quiero que me vaya como él. Te inspiras en eso. Queridos, la inspiración es necesaria en la vida, y creo que hay niveles de inspiración. Esta era la inspiración de dos reyes. Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar conexiones de inspiraciones de lo que somos. Somos sacerdotes y somos un reino de sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes, dice así la Biblia, ¿no es cierto? No nos debemos inspirar solo a pensar que podemos, tener para comer. No, sino podemos hacer algo para darle de comer a alguien más. Que podemos no solamente recibir algo en Navidad, sino que podemos ser personas que podemos compartir con otros en Navidad. Esta Navidad más de uno que tiene cerca no la va a pasar bien. Está solo, tuvo un mal año. Esa es la persona a la que tú puedes invitar a tu cena esta Navidad, decirle: vente a cenar con nosotros. O en el fin de año, y tal vez parte del alimento le dices que se lo lleve al recalentado, no lo sé. Pero cuando eso haces, la gente se inspira y ellos van a decir: un día yo quisiera hacer eso, yo quisiera cobijar a alguien más. Hoy no la he pasado bien y alguien me extendió los brazos. Yo quiero ahora ser
una persona que extiende los brazos para alguien más. ¿Cuál es el último detonador? La inspiración. Y queridos, en un mundo tan ajetreado, a veces la inspiración es difícil de encontrar. La mente tiene tiempo para ocupaciones, para presiones, para problemas, para aflicciones, y a veces no le queda tiempo para sentarse e inspirarse. Te puedes inspirar hasta en una película, te puedes inspirar en un libro, te puedes inspirar en una charla con alguien, te puedes inspirar adultos sentándote a platicar con los jóvenes y viceversa. Necesitamos cuidar la inspiración, porque la inspiración es un instrumento que detona este empuje en nuestro mejoramiento como personas y como creyentes. Así que, queridos, hoy se acaba la serie porque los próximos domingos son especiales, y lo que quiero dejar en tu corazón es: no dejes de mejorar en la vida. Mejora tu espiritualidad, mejora tu casa, mejora tus relaciones, mejora tu vida cristiana, mejórate en tu profesión, sé mejor, busca mejorarte. No de manera desbocada, no, de manera honrosa, continuamente, ¿verdad? Ayer le decía una frase que aprendí en la iglesia metodista donde crecí mis primeros 14 años de cristiano, y esa frase decía, y la repetíamos todos los domingos los jóvenes, decía así: continuamente me esforzaré en vivir y ayudar a otros a vivir conforme al más alto modelo de vida que tenemos en Cristo Jesús. Y cada domingo lo repetíamos, y saben, se quedó aquí guardado en el corazón. Y hoy veo que muchas de las cosas que hago es que quiero seguir, es que quiero ayudar a otros a seguir, es que hay más en la vida, es que no hay un tope. Recuerdo cuando nacieron mis hijos, les dije: el Señor es tu límite, Dios es tu límite. Todo lo que Dios quiera hacer contigo lo harás, porque en Dios no hay límites, solo Él es tu límite. Queridos, nosotros tenemos que ser sabios y cuidar que este mejoramiento no sea un asunto humanístico, sea un asunto de fe, de amor, de reverencia a Dios. Señor, esta vida que me has dado no merece otra cosa más que procurar ser mejor cada día. ¿No te parece? Vamos a orar. Ayúdame a orar. Señor, gracias te doy esta mañana. Conforme la vida pasa, Señor, tendemos no a mejorar, sino a deteriorarnos. Es algo natural en el ser humano, Señor. Empezamos bien y después vamos perdiendo el ritmo. En cualquier cosa nos llega a pasar, a veces en la familia, a veces en el trabajo, a veces inclusive en la fe. Y hoy, Señor, yo te quiero pedir que nos ayudes a echar mano de estos detonadores que todos tenemos a la mano. Ayúdanos a ser personas que sepamos buscar inspiración en ti, en tu palabra, en la gente que te ama, en la gente de bien, y que esa inspiración nos mueva a mejorar. Ayúdanos, Señor, a ocupar estas circunstancias difíciles que generan una necesidad, cuando nos sentimos solos, cuando pensamos que ya no podemos, esos momentos que de pronto nos tocan en la vida. Ayúdanos a usarlos no solo para subsistir, sino para mejorar. Yo te pido que si alguien en esta mañana, allá en casa o aquí, están pasando por un momento difícil, te pido, Espíritu Santo, que tu gracia sobre de ellos les lleve a utilizarlo, no solo para cruzar del otro lado de la circunstancia, sino para mejorar en la vida, que mejore su fe, que mejore su carácter, que mejore su temple, que mejore todo aquello que puede mejorar, Señor. Y por último, te pido también, Señor, que nos ayudes a ser personas que valoremos lo que es de valor. Pablo decía que a veces valoramos más ciertos órganos del cuerpo que no son igual de valiosos como otros. Y eso nos sigue pasando hoy en día, Señor. Ayúdanos a hacer valoraciones correctas. Si hoy estamos en días de decisiones, ayúdanos, Señor. Pero no solo en este tiempo,
en nuestra vida. Ayuda a los jóvenes a hacer valoraciones correctas. Ayuda a los jóvenes que sepan que no valen por lo que estudiaron, que no son lo que estudiaron, que son lo que tú les has dado que sean, en su perfil, en su formación, en su inclinación hacia diferentes funciones en la vida. Ayúdanos a ser personas que ayudemos a otros a hacer mejores valoraciones. Dios, como iglesia te pido que nos ayudes a mejorar, porque siempre es posible, puede ser necesario y siempre hay cómo hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana por cada uno. Les bendigo y en tu nombre confiamos que estamos en una senda para mejorar, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos a aplaudirle a Jesús. Apláudele fuerte, 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 fuerte.